Buenos días, somos el P-Team, conformado por Johan Godoy. Hola. Carlos Nájera. Hola. Débora Arias. Hola. Camila Arévalo y Bianca Díaz. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de un tema controversial que es los estereotipos de los cuerpos perfectos y de cómo afectan en las comunidades. Bueno, para entender este tema les voy a explicar un poco qué es un prejuicio. Y los prejuicios son ideas o juicios que se forman sin una experiencia previa o información insuficiente. Estos se parecen a los estereotipos, pero se basan en suposiciones. Pueden llegar a ser buenos o malos. Yo les voy a decir qué es un estereotipo. Bueno, un estereotipo es una idea aceptada por la sociedad, asociada a algún grupo de población. Trata acerca de características físicas, de que es en las que nos vamos a enfocar en este podcast, como son los cuerpos perfectos, o ya sea de mentalidad o cosas así. También para mí deberían ser controlados en todos los aspectos, ya que una persona se puede sentir mal al no poder llegar a un ideal. Yo voy a compartir nuestro tema, que son los estereotipos y los prejuicios, y voy a conectarlo con nuestro ODS número 5, el cual es la igualdad de género. Yo considero que este tema es muy importante en nuestra sociedad y por lo mismo fue tomado como un ODS debido a que la gente tiene que comenzar a cambiar ese chip de que no tenemos que juzgar a alguien o mirarlo mal o mirarlo bien por su cuerpo o por alguna otra característica que lo haga único. Es más, nosotros deberíamos más influir en eso, ver más eso y enfocarnos para valorizar más a la persona. Claro. Bueno, yo voy a hablar del por qué elegimos este tema. Elegimos este tema debido a que me parece de suma importancia, ya que vivimos en una sociedad en la que se fija mucho en lo exterior y en cómo se ve alguien por fuera. Claro. Bueno, ahora que les explicamos un poquito más acerca de este tema, vamos a hablar acerca de nuestras experiencias, de lo que creemos, de nuestras opiniones. Entonces va a empezar mi compañera Débora. Bueno, también vamos a dar un poco de los tips para amarse a uno mismo. Y bueno, los estereotipos los podemos ver en todos lados, hasta en las redes sociales. Y eso es lo que nos afecta mayormente a muchos, ya que estamos pasando nuestro día a día y la mayoría del tiempo pasamos en redes sociales. A veces podemos ver publicaciones de gente que luce bien y no está mal, pero a veces llegamos al punto de compararnos con esas personas y eso es lo que nos afecta mentalmente y nos puede llegar a causar traumas en nuestra vida. ¿Tú qué opinas, Johan? Gracias por la palabra, amiga Débora. Yo considero que los estereotipos y los prejuicios aquí en la sociedad son muy usados, porque siempre cuando vemos a una persona la criticamos por cómo se viste o por cómo se ve, y eso yo considero que está muy mal, debido a que uno tiene que ver cómo es la persona en la forma psicológica y no solo en la física. Y yo creo que para juzgar a una persona primero tienes que conocerla, ver cómo es, sus actitudes y ahí sí comenzar a juzgar y decir a otras personas sobre lo que ella es o él es, pero nunca ver a una persona y juzgarla, decir es una niñita llenita, es fea, es una, por así decirlo, rarita, que también es otro estereotipo. Eso está mal para mí y yo considero que esto debería cambiar. Entonces, incluso esto es el podcast es dirigido para esto, para intentar cambiar un poco la mentalidad de las personas de seguir en los estereotipos, en las redes sociales, como dijo mi amiga, que eso afecta a muchas personas, hasta algunas personas al punto de suicidarse. Y yo considero que el ODS está dirigido para eso también, para influir a que estas personas se sientan con más autoestima, con ganas de socializar más con las personas y que las demás personas vean lo de su interior, y para que no sean juzgadas mal y tampoco haya un malentendido o algún daño, por así decirlo. ¿Y tú qué opinas, amigo Carlos Nájera? Muchas gracias, Johan, por la palabra. Yo voy a hablar sobre las consecuencias sociales y laborales. También se pueden limitar las oportunidades. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las personas consideradas más atractivas son percibidas como más competentes, aunque sus apariencias no tengan nada que ver con sus habilidades reales. Algunas de sus causas principales puede ser la discriminación física. Bueno, es importante saber las causas para saber cómo combatirlas. Es importante cuestionar los estándares de belleza y ser conscientes de los prejuicios que podemos tener. También debemos fomentar la diversidad, apoyar a quienes son discriminados y educarnos sobre la importancia
y valorar las diferencias. Por ejemplo, visibilizar diferentes cuerpos en medios y redes sociales y exigir más políticas equitativas en los espacios laborales. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de distintas experiencias que cada uno ha vivido. Bueno, entonces yo creo que deberíamos empezar por Débora para que nos cuente alguna experiencia que ella haya pasado. Bueno, yo no soy la más afectada, pero como experiencia puedo contar que hace algunos meses me comparaba mucho con niñas de mi edad, ya que mucha gente me decía que no me veo de 15 años, y lo cual me preocupaba mucho, porque es verdad, soy un poco bajita. Entonces eso era lo que me tenía preocupada, pero entendí que cada uno crece a su manera, se desarrolla a su manera, y no todos tenemos que ser iguales para estar bien o para parecer perfectos, como así lo diríamos. Y esa es mi experiencia que quiero compartirles hoy en día, y seguimos con Camila, que nos va a contar también su experiencia personal. Bueno, yo cuando era más chiquita, cuando tenía unos 12, 13 años, yo pasaba mucho más tiempo en el celular, ya que no tenía muchos amigos. Entonces, bueno, no tenía muchas amigas y por esa razón yo pasaba mucho en el teléfono. Entonces yo veía a todas esas chicas que tenían... Y jugando Mario Kart. Entonces yo veía a todas esas chicas que tenían los cuerpos perfectos y eso. Y como yo no tenía tantos amigos como para decirles, mira, tal, me empecé a comparar mucho, y por esa razón dejé de comer y sufrí de anemia. Entonces por eso creo que es muy bueno que escuchen este podcast, para que se sientan más seguros de ustedes mismos, ya que el no comer nunca es la solución para este problema. Yo recomiendo que busquen a algún nutricionista, especialista también si están pasando por este problema, ya que se debe saber combatir de manera correcta. Bueno, sigamos con Johan. Gracias, Camila. Yo la verdad no he tenido ninguna experiencia muy drástica sobre esto, pero al igual que mi amiga Camila, yo entreno fútbol y yo sí me comparaba a veces con niños más grandes que yo, más fuertes, mayores. Yo sé que tú al crecer ganas más cuerpo y esas cosas, pero yo pues uno quería ganarles a ellos y ser así. Entonces tú decías qué puedo hacer para llegar a tener ese cuerpo. O sea, idealizar un cuerpo que tú no tienes o que a esa edad no ibas a lograr. Entonces yo creo que ese es un caso de estereotipar, digamos, el cuerpo perfecto para jugar fútbol o algo así. Y yo creo que... Pero ahí entendí que cada uno tiene su crecimiento cada su tiempo, y que no se debe adelantar nada ni estar tristes por algo que poco a poco va a llegar. Y ahora con mi amigo Nájera va a hablar sobre su experiencia, sobre sus estereotipos. Bueno, gracias, Johan, por la palabra. Yo voy a compartirles una experiencia mía en la cual, cuando yo entrenaba en un equipo de fútbol, por mi condición física, algunos compañeros no querían elegirme sus equipos o me decían que no me una a ellos porque no estaba a la altura de ellos, y me decían que tal vez no podía aguantar todo el tiempo que duraba el partido o el tiempo que estimaba jugar, y eso me hacía sentir muy mal. Y llegué al punto de decirle a mi papá que ya no podía más, pero mi papá me dijo que no le hagas caso y siga intentando mejorar físicamente, y también me ayuda a mejorar mi capacidad mental para no explotar en esos momentos y saber cómo reaccionar y quedarme callado. Y bueno, esa sería mi experiencia. Bueno, ahora que escucharon las experiencias de cada uno, quisiera que demos nuestras opiniones acerca de estos estereotipos que están tan presentes en la vida de un adolescente, ya que sobre todo nosotros somos jóvenes, entonces estamos mucho más involucrados. Nos enfocamos mucho en el cuerpo. Claro, entonces estamos mucho más involucrados en este tema, que es el cuerpo físico. Entonces, voy a empezar yo. Yo opino que estos estereotipos deberían parar, debido a que hay varias personas que realmente están mal, ya que ven a un ideal que jamás van a poder cumplir, porque es imposible. Entonces, este hecho hace que varias personas obtengan distintas enfermedades como la bulimia, la anorexia
y problemas, bueno, sí, mentales, que deben ser tratados con un especialista. Es por eso que creo que las publicidades o las empresas deberían tener mucho más cuidado con lo que se presenta, que es algo prácticamente irreal, que claramente jóvenes como nosotros van a querer alcanzar, lo cual no va a poder ser. O en caso de ser un poco más grandes, como el profesor nos mostró esa publicidad de Victoria's Secret, Claro. que nos mostraban que eran chicas delgaditas, súper altas, rubias, verdes, ojos verdes, ojos azules, ojos verdes. Entonces yo creo que también debe haber un espacio para compartir que todos debemos ser aceptados de como somos en la sociedad y sin ningún tipo de prejuicio o estereotipo, porque eso puede lastimar a la persona. Y ahora mi amigo Carlos Nájera les quiere compartir algo. Bueno, yo voy a dar mi opinión sobre la discriminación física, y es que es uno de los prejuicios más dañinos y menos discutidos en nuestra sociedad. Es inaceptable que la apariencia de una persona determine cómo es tratada o percibida, especialmente cuando esto afecta su autoestima, sus oportunidades laborales o sus relaciones. Lo más preocupante es cómo estas actitudes están normalizadas. Comentarios como deberías perder un poco de peso o te ves muy delgado se dicen como si no tuvieran impacto, pero se los puede herir profundamente a quien los recibe. Sin que tú te des cuenta. Sin que tú te das cuenta, puede hacerlo herir y sentirlo súper mal. Pero esto demuestra que necesitamos ser más conscientes y empáticos con las palabras que usamos y las actitudes que tenemos hacia los demás. En lugar de enfocarnos en los cuerpos de las personas, deberíamos centrarnos en su salud, bienestar y capacidades. Promover la diversidad y la inclusión no es solo una moda, sino una necesidad para construir una sociedad más justa y respetuosa. El cambio empieza con pequeños pasos: cuestionar los estereotipos, evitar comentarios hirientes y enseñar a las nuevas generaciones a valorar la diversidad de sus formas. Exacto, como dice mi amigo Nájera, esto tiene que ser para las futuras generaciones, para que escuchen esto y en vez de volver a hacer nuestros errores, hacer una sociedad que nos ajusta, que daña a las personas, ellos cambien eso y cambien toda la sociedad tal cual como es para hacer un lugar mejor para todos los jóvenes que vienen. Y ahora mi amiga Débora. Bueno, todas estas experiencias nos dejan un gran mensaje y además nos enseñan que tenemos que aprender a amarnos a uno mismo y no a estar comparándonos con otros o pensar que nosotros estamos mal. Porque como dije anteriormente, cada uno es diferente y no todos tenemos los mismos cuerpos, el mismo físico, y eso no significa que esté mal. También vamos a hablar de cómo personas cercanas a nosotros o de nuestro círculo social, familias, amigos, nos causan estos problemas, nos causan inseguridades, y esto no tenemos que normalizar, ya que en día a día hay personas que sufren de bullying por su aspecto físico, por su forma de ser, y esto debe parar y las personas debemos no seguir normalizando algo que está mal. Exacto, como dice mi amiga Débora, que a veces las personas más cercanas a ti te pueden hacer este tipo de comentarios estereotipados o hasta cierto punto bullying, pero sin que se den cuenta, porque ellos, como tú piensas que tú les tienes mucha confianza y así, dicen cosas que no las piensan uno en el momento, pero esto está mal. Y yo creo que esto es principalmente porque en la sociedad nunca se les pone un pare a estas personas o a estos amigos, por así decirlo, que no son amigos de verdad. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a distinguir cuáles son tus amigos, cuáles no, y tú cuáles le das el límite o el poder de decirte esos comentarios, lo cual no debería ser. O sea, si a ti no te gusta, no te sientes cómodo con eso, no debe ser. También siento que, cada persona debería tener y, saber poner un límite, ya que cuando uno dice es un familiar, es un amigo, generalmente no le decimos nada por el hecho de que creemos que es una broma o simplemente es un comentario de apoyo para seguir mejorando, cuando no es así, y nos puede afectar mucho mentalmente a cada uno de nosotros. Claro, entonces mientras para la otra persona es un simple comentario que te hace, para ti puede ser un comentario horrendo que te quedas pensando toda la noche, toda la tarde, pensando en cómo cambiar de ti, cómo cambiar un aspecto y cómo cambiarte a ti mismo. Algo que también debemos considerar sobre la discriminación física es cómo nos afecta la percepción que tenemos hacia nosotros mismos, incluso antes de que alguien más nos discrimine directamente. Muchas veces somos nosotros quienes adoptamos estos estándares de belleza y nos juzgamos con dureza, sintiéndonos insuficientes o fuera de lugar. Esto se llama discriminación como por ejemplo, hay personas que evitan ciertas actividades, como ir a la playa, a un gimnasio o incluso salir de fiesta, por miedo al que dirán
Es por ello que tenemos que tener nuestro criterio y nuestra perspectiva enfocada en nosotros y no hacer caso a esos comentarios que nos pueden llegar a herir. Una personalidad muy bien formada. Una personalidad bien formada que nos ayuda a superar y a no hacer caso a estos comentarios malos. Estos comentarios malos que pueden llegar a ser bullying en cierto punto. Ahora vamos a dar tips para ver cómo afrontar este tipo de situaciones. Bueno, entonces como yo pasé por una experiencia muy fea que ya conté, les voy a dar algunos tips ayudas para que puedan salir de esto. Consejos. Yo lo que hacía sobre todo era, no me gustaba hablar con mis familiares, pero sí intentaba conversar con personas que eran muy cercanas a mí. Les contaba cómo me sentía y ellos me ayudaban mucho. También me daban unos sueros que tenía que tomar, aunque no me los tomaba, pero se los tienen que tomar. Les recomiendo que siempre estén al tanto de las cosas que pueden hacer para mejorar esto. Y hablar las cosas. Hablar, sobre todo hablar, no se queden callados, porque si se los tienen solo para ustedes va a ser mucho, mucho más difícil salir de eso. Les recomiendo también no siempre hacer caso a lo que ven en las redes sociales, porque casi siempre es falso, ¿sí o no, Débora? Sí, eso nos puede llegar a causar traumas y a veces las cosas son Totalmente editadas. ¿Tú qué opinas? Exacto, que como dice mi amiga, en las redes sociales ahora ya no se puede confiar, hay muchos filtros que hacen ver a la gente así y también eso te puede afectar a ti psicológicamente. Claro, y te puede afectar de muy mala manera porque yo estuve mal por varios meses y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que es real y qué es lo que no. Porque aunque crean que hay personas que son perfectas, nadie lo es. Todos nosotros tenemos imperfecciones y entonces creo que deben tener en cuenta mucho eso porque cada uno de nosotros es distinto, cada uno de nosotros tiene sus fortalezas, sus virtudes, tanto en aspectos físicos como en aspectos personales. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Quién quiere dar alguna opinión ya para finalizar nuestra parte del podcast? Yo creo que nuestra conclusión como grupo es que debemos aceptarnos tal y como somos, nunca dejar que comentarios de otras personas nos afecten, porque eso, como ya lo hemos nombrado muchas veces, te daña a ti, te daña tu autoestima, te puede dañar tu futuro también. Como dice mi amiga que tuvo esa experiencia que no comía, ella porque logró salir de eso, pero imagínate una persona que no tenga ayuda, no puede hablarlo, esa persona puede llegar al punto de estar tan mal que tenga pensamientos de suicidarse o de hacerse daño con su cuerpo mismo porque no se siente feliz. Yo creo que lo más importante es hacer un plan de acción, de buscar ayuda, buscar psicólogos que sean especializados en el tema. Cuando tú realmente crees que ya no puedes más. Cuando tú sientes que ya comienzas a sentir ese mal de tu cuerpo, buscar ayuda, pero siempre tener paciencia porque siempre todo lo bueno llegará y tienes que estar enfocado en ti mismo y no sobre lo que la demás gente te pueda decir o te pueda dañar. Y ahora nuestra amiga Bianca, que va a hablar sobre los prejuicios. Entonces, nosotros nos despedimos del podcast. Esperamos que les haya ayudado realmente a que piensen más acerca de este tema y a que tengan en cuenta que no deben ser perfectos, que está bien, sea como sea. Y esperamos que esto llegue a muchos jóvenes para que cambien su forma de pensar y cómo ellos se aceptan a sí mismos en su cuerpo. Claro. Bueno, yo tengo lo que decir sobre los prejuicios. Los prejuicios son un tema vigente en nuestra sociedad que nos cuesta a nosotros identificar la magnitud de este tipo de ideas. Los prejuicios no son nada más que ideas negativas que se tienen en contra de algo o alguien, es decir, criticar antes de conocer la verdad. Los prejuicios afectan nuestra manera de pensar, sentir y actuar, y no son solo dañinos al nivel individual, como nosotros, sino también afectan nuestras relaciones, nuestras comunidades y todo lo que tengamos que ver en relación con nuestra sociedad. Como todos pensaríamos, los prejuicios afectan nuestra percepción de las personas, ya que vivimos en una sociedad en la cual las diferencias que tenemos entre nosotros, así sean la raza, el género, nuestra orientación sexual, la religión con la que crecimos o nuestro nivel socioeconómico, se utilizan como marcador para establecer distinciones entre nosotros. Es más, desde una edad temprana nos enseñan ciertos estereotipos. Por ejemplo, cuando ves una persona en la calle mal vestida, piensas que te puede llegar a hacer daño.
Y no solo eso, sino las ciertas características que hay entre hombres y mujeres, como que un hombre es más fuerte que una mujer, o que una mujer es más débil que un hombre, o que un hombre es más capaz que una mujer y que la mujer no puede hacer las cosas que pueden hacer los hombres. Esto crea una barrera invisible que nos separa a todos, que impide conocer realmente la realidad de esa otra persona. Y eso no es lo peor. Lo peor es que nosotros estamos conscientes de que los prejuicios están mal y los seguimos normalizando día a día. Así, cuando queremos criticar a alguien, nos limita nuestras propias experiencias, nos limita a conocer a esa persona y saber qué realmente le pasa o saber qué realmente vive. Nos limita de comprender y ser empáticos con los demás, ya que vivimos en una idea cegada que pensamos que como es esa persona, es como lo dice la sociedad. Y eso está mal, porque así como nosotros nos queremos dar la oportunidad de conocer a los demás, no nos dejan por esa barrera que se llaman prejuicios. Los prejuicios no solo existen al nivel emocional o en parejas sentimentales, sino también en el ámbito profesional, ya que los prejuicios pueden afectar en las oportunidades de las personas. Si una persona es vista a través de los lentes de los prejuicios, un estudiante o un trabajador puede llegar a ser marginado por eso y no puede llegar a sus metas. Eso cerrándole la puerta a cosas maravillosas que puede tener en su vida, como un buen trabajo, estar en una buena universidad, poder graduarse o poder sacar un título universitario. Así también cuando vemos a una mujer jefa de una empresa, ya que normalmente se piensa que las mujeres no pueden llegar a ser mujeres de negocios, mujeres que son capaces de poder manejar una empresa como se debe, ya que pensamos que ellas no tienen la capacidad para hacerlo. Pero cuando vemos a un hombre siendo el jefe de una empresa, pensamos que está muy bien, que eso es como debería de ser, porque los hombres están hechos para eso. Pero las mujeres, ¿dónde se quedan? ¿En la casa? No, las mujeres también pueden ser empresarias, pueden ser doctoras, pueden ser abogadas, pero eso es lo que la sociedad nos quiere hacer pensar, que las mujeres no estamos preparadas para eso, cuando es todo lo contrario. Así como yo pienso que esto más nos afecta a las mujeres, pienso que somos una víctima de los prejuicios y los estereotipos, ya que ahora, gracias a las redes sociales, es moda tener un cuerpo perfecto, verse siempre perfecta e impecable, mostrando una realidad errónea a lo que nosotras las mujeres vivimos todos los días. Muchas de nosotras podemos llegar a ser inseguras, ya que no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo, con nuestras apariencias o nuestra personalidad en muchos casos. Pensamos que lo que vemos en Instagram, en TikTok o en Facebook o en YouTube es lo que deberíamos de ser, las mujeres con cuerpo perfecto que siempre están impecables. Pensamos que eso es lo que deberíamos ser y nos atrevemos a pensar que nosotros estamos mal o que somos feas. Muchas nos sentimos marginadas, ya que pensamos que no somos lo suficientemente atractivos para los demás, cuando eso es todo lo contrario, ya que para mí los seres humanos no solo somos bellos o guapos por lo que nos dice lo exterior, sino lo interior. Para mí lo importante es cómo una persona trata a los demás para ver cómo te va a tratar a ti. Porque una mujer puede ser muy guapa, puede estar muy bien presentada y todo lo que la sociedad piensa que está bien, pero por dentro puede ser una persona negativa, una persona que no es honesta, una persona que no tiene valores, pero claro, como la ven muy guapa, todo el mundo la trata muy bien. Por eso pienso que es mejor enfocarnos siempre en lo interior, en cómo somos, en nuestra personalidad, pensamientos y sueños. Y que nunca deberíamos juzgar a los demás por su apariencia, ya que pienso que si nos hacen a nosotros nos sentiríamos muy mal, pero nosotros lo hacemos con los demás porque no tenemos ese sentido de empatía que deberíamos tener todos. Aunque es verdad, nuestra imagen dice muchas cosas sobre nosotros, y muchos dicen que como te ven te tratan, pero eso es más de la apariencia de cómo te vistes y cómo te comportas, más no el cómo te ves, de cómo es tu cara o cómo es tu cuerpo, si eres muy flaca o capaz si eres muy gordo, entre comillas, o cómo es tu pelo, o cómo tienes las manos o tu color de piel. Cosas muy superficiales en las cuales nosotros o nosotras nos enfocamos a diario, ya que nos vemos todos los días en el espejo pensando en qué más podríamos cambiar de nosotros, en cirugías plásticas y ese tipo de cosas. Así como las mujeres deberíamos trabajar en el amor propio para poder sacar la mejor versión de nosotras, así también como deberíamos pensar en qué realmente importa en una persona, ya que es muy obvio que la belleza se va, porque viene la vejez y ya no vas a ser tan bella como hace 30 años atrás. Lo que te queda son los valores que te inculcaron en tu familia y cómo te comportas alrededor de las personas que están contigo. Y así, para terminar,
Pienso que nosotros los adolescentes deberíamos cambiar este tipo de prejuicios y estereotipos, ya que vivimos en una sociedad la cual nos juzga siempre por cómo somos o por cómo nos vemos. Nosotros que vivimos esto casi a diario, no deberíamos enfocarnos simplemente en una apariencia, ya que tenemos que valorar más tipos de cosas, como nuestra personalidad o nuestro futuro, ya que solamente vemos el exterior. Siento que más de solamente vernos cómo nos vemos, deberíamos darnos la oportunidad de conocer a las personas, no simplemente ver cómo se ven y empezar a juzgarlos. Ya que, como lo dije anteriormente, nosotros los adolescentes somos tan sensibles que obviamente no nos gustaría que nosotros nos hagan lo mismo, pero lo seguimos haciendo con los demás. Y eso es falta de empatía de nosotros, porque obviamente si hablan mal de mí o dicen algo sobre mi físico, yo me voy a sentir mal. Tenga la autoestima que tenga, me puedo llegar a sentir mal. Y eso es algo que nosotros los adolescentes no pensamos cuando hablamos de los demás. Ese es mi punto de vista y ojalá todo el mundo piense igual que yo y poder llegar a un cambio. Entonces nos despedimos. Muchas gracias. 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 Chao.